Jean-Paul Claudel, dramaturgo francés, da testimonio de la fuerza que tiene la música sacra para mover el alma a Dios. Fue justamente cantando el Magnificat en unas vísperas, en Navidad, en Notre Dame. Dice así: cuando se produjo el acontecimiento que domina toda mi vida, de repente mi corazón se sintió tocado y creí. Creí con tal fuerza de adhesión, con tal arrebatamiento de todo mi ser, con una convicción tan poderosa, con tal certeza, que no me quedaba la menor duda, y que después de todos los libros, todos los razonamientos, todos los azares de una vida agitada, no podrían quebrantar mi fe, ni a decir verdad, tocarla siquiera. Sí, entonando un Magnificat, ¿no? La conversión, Dios utilizó la música sagrada para, obviamente, darle esa gracia que él aceptó. Bien, para decir algo en general de la música, más allá de la música sagrada, que es lo que vamos a hablar, todo lo que existe tiene, y disculpen que empiece bastante metafísico a esta hora y demás, pero no es tan complicado lo que voy a decir, todo lo que existe tiene alguna perfección participada por Dios. Dios tiene todas las perfecciones, absolutamente todas, y en la creación participa más o menos de acuerdo a la cosa, a la realidad. Bien, entonces, como todas las cosas participan de Dios, de su ser, de su bondad, de su verdad, todas las cosas de algún modo nos pueden llevar a Dios. Eso es así en general, porque existen, ya tienen algo de Dios y nos pueden llevar a Él. Por eso la música en general, obviamente que nos puede llevar a Dios, sin duda. Pero nosotros no vamos a pensar en la realidad solamente desde el punto de vista filosófico, porque desde ese punto de vista uno podría decir, el diablo existe, y en cuanto existe tiene algo de bondad, porque existe, y el ser y la bondad, bien, entonces uno podría decir, entonces el diablo me puede llevar a Dios, y eso no es así, ¿cierto? Entonces, no es solamente porque las cosas existan, sino que hay otros criterios de moralidad y demás, y por eso entonces la música puede ser algo, me parece que no se escucha ahora sí, puede ser algo que me acerca a Dios o que me aleja de Dios. De hecho, el padre Jean-Paul Regimbal, que es de Quebec, tiene varios libros escritos sobre el rock, dice en un momento, nadie puede decir que la influencia del rock sea sana y positiva, y muestra también mucha influencia satánica en el rock. De hecho, esta charla en un momento iba a ser un poco más de ese estilo, digamos, de las cosas no tan buenas que se pueden encontrar en la música. Pero bueno, ya tuvimos suficiente anoche con lo que vimos y demás. Bien, entonces, primero que nada, digamos que la música es, como todo lo creado, es un regalo de Dios, es algo bueno. Es algo que Dios nos da para vivir mejor esta vida y para llegar a Él. Va a decir así en un documento de Pío XII, entre los muchos y grandes dones naturales con que Dios, en quien se halla la armonía de la perfecta concordia y la suma coherencia, ha enriquecido al hombre creado a su imagen y semejanza, se debe contar la música, la cual, como las demás artes liberales, se refiere al gozo espiritual y al descanso del alma. De ella dijo con razón San Agustín, la música, es decir, la ciencia y el arte de modular rectamente para recuerdo de cosas grandes, ha sido concedida, también por la liberalidad de Dios a los mortales dotados de alma racional. Es un regalo de Dios. Es una creación, o sea, dentro de la creación Dios nos regala la capacidad de cantar, que propiamente lo único que podemos cantar somos nosotros, ¿sí? Los animales pueden hacer ruidos parecidos, pero no están propiamente cantando, como lo vamos a ver. Bien, y antes de entrar de lleno con la música sagrada, una distinción que se hace siempre, la música tiene melodía, tiene armonía y tiene ritmo. Las tres cosas tienen su importancia, pero tienen también su jerarquía, ¿sí? Y como tienen su jerarquía, tienen también sus implicancias o sus efectos en nosotros. Entonces, la melodía por sobre todo, después la armonía, pero la melodía sobre todo, tiene la capacidad de elevar el alma, o sea, de influir en nuestra parte más espiritual, somos cuerpo y alma. Y el ritmo
lo contrario, va más a lo carnal. Eso es así por definición, digamos, no hace falta tener fe para esto. Y por eso, lamentablemente, vemos cómo hay una degradación de la música en el tiempo moderno y la música, mucha música es, ¿sí? Una cosa que no se puede... Bueno, eso tiene efectos, ¿no? De hecho, ya voy a citar en un momento al Papa Benedicto XVI, que habla que se ha atrofiado en cierta manera desde los 60 para acá, sobre todo con el rock, la capacidad de gustar de ciertas cosas de la música. Bien, entonces ahora sí, ya directamente la música sagrada, primero, digo, están ligados, los que estudian las religiones, la ciencia de la religión se llama, está tan ligado la música a lo sagrado que se ha llegado a pensar como que el culto fue el lugar originario del canto. O sea, que se empezó a cantar, el hombre empezó a cantar porque quería con el canto alabar a Dios. Eso dicen las ciencias de la religión. Pero ahora directamente entrando en nuestra religión, en nuestra fe, es muy sabido que en el Antiguo Testamento se cantaba mucho. El pueblo de Israel pasa el Mar Rojo y hacen un canto de alabanza. Tenemos los salmos. Bueno, no voy a decir mucho de eso, sabemos que se cantaba y mucho. Una cosa que es importante entender en este sentido, que no se puede traspolar directamente el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Hace un tiempito quizás han visto una chica bailando delante del Santísimo Sacramento expuesto, ¿no? Y había gente en las redes que defendía diciendo que David había bailado delante del Arca de la Alianza. Sí, ¿y qué tiene? O sea, primero, los cantos así en general del Antiguo Testamento no todos estaban hechos para cantarse en la sinagoga o en el templo. Había cantos que eran para procesiones. O sea, no era lo mismo cantar en una procesión que cantar. Después, el Antiguo Testamento, nosotros no nos guiamos directamente por el Antiguo Testamento. El que interpreta, o sea, la culmen del Antiguo Testamento es el Señor y el Señor dejó a su iglesia. Entonces, sin duda que es importante también el Antiguo Testamento para entender el Nuevo, pero no podemos tomarlo, porque si no, ok, entonces porque David bailaba delante de cosas, se puede bailar delante del Santísimo Sacramento, entonces bueno, mañana ya no hay más bautismo, hay circuncisión, y las mujeres no pueden entrar a la iglesia porque tienen un atrio para ellas afuera, como era el templo de Jerusalén, que había un lugar para las mujeres. Entonces, no se puede saltar del antiguo al nuevo así nomás. Y en este sentido, tanto para la música como para cualquier otra cosa, la que interpreta, la que me enseña, es la iglesia. La iglesia, o sea, la fuente de la revelación son tres: la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Y el magisterio, no estoy hablando de un papa, sea cual fuere, hablando en un avión en una entrevista. Me puede servir eso, está bien, pero eso no es el magisterio de la iglesia. Estoy hablando del magisterio de la iglesia, una cosa, un documento oficial de la iglesia, que también se apoya en la escritura y en la tradición. El Papa no habla porque, vamos a ver los documentos que vamos a ir citando, hablan de la tradición, la tradición. Por eso, si alguien, incluso un poco lo que decíamos anoche también, si alguien me va a decir algo nuevo, si no es nuevo, pero si tiene cierta novedad, y no me lo fundamenta, o en la escritura, o en la tradición, o en el magisterio, pero digo, también las tres cosas para que tengan más fuerza, o al menos en un santo. O sea, ¿de dónde saco yo la autoridad para decir, se me ocurrió esto y es así? Sobre todo si tiene cierta novedad y si choca un poquito con algunas otras cosas, ¿no? Tenemos, y estando en el año 2000, siglo XXI, tenemos nosotros muchísimo magisterio de la iglesia, mucho más de lo que se pueden imaginar. Hay textos para muchas cosas. De hecho, nosotros mismos vamos descubriendo, me pongo a estudiar este tema y documentos que nunca había escuchado, que son muy interesantes, y estudio otro tema y así. Entonces, en ese sentido, digo, para ir siempre a lo seguro, tenemos nuestra madre la iglesia que nos enseña, y repito, en este sentido, la iglesia en ningún lado me dice, aunque no lo prohíbe, pero la iglesia no me prohíbe que yo entre con un plato de ravioles a comer delante del Santísimo Sacramento, porque hay cosas que no, se dicen cosas generales que se entienden ya. Entonces no va a decir, no se puede bailar delante de él, es que no hace falta que se lo diga, porque está hablando del respeto, la seriedad, el silencio, esto sí se habla. Entonces, cuando la iglesia leo cómo tiene que estar expuesto el Santísimo, etcétera, si bien hay cosas que tiene cierta libertad,
a la exposición del Santísimo, la iglesia me manda a hacer tales cosas, para la bendición tales cosas, ahí no tengo libertad porque están mandados. Entre medio hay cierta libertad, pero en la cierta libertad la iglesia me dice ciertas cosas que se pueden hacer o no. Entonces no se puede bailar delante del Santísimo Sacramento. Si estoy solo, una noche de adoración al Santísimo solo, y el Espíritu Santo, bueno, no sé, ahí ya no me meto porque fue una cosa pública, con mucha gente, con jerarquía de la iglesia. Bien, vuelvo entonces al tema, pero digo que quede eso claro para cualquier tema. Podemos, gracias a Dios, nosotros tenemos, no somos evangélicos, ¿no? Una vez hablé con un evangélico converso, decía, no pueden ellos saber la verdad sobre algunas cosas, no pueden, porque este pastor dice así, este pastor dice así, este pastor, por eso también se van dividiendo cada vez más. Y en el otro país, bueno, nosotros si bien un cura puede decir tal cosa, o un teólogo tal otra, hay también ciertas divisiones, pero podemos saber porque tenemos nuestra madre la iglesia y tenemos el magisterio, la tradición, ¿sí? Bien, entonces, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo por supuesto que cantó, porque se cantaban los salmos, incluso sabemos que hacían las procesiones de las peregrinaciones hasta Jerusalén todos los años, desde que tenía 12 años, ahí también cantó la Santísima Virgen, el Magnificat, bueno, obviamente que usó el canto, y el Señor, interesante, en el Evangelio se nos dice una sola vez que cantó, una sola, obviamente cantó más. En Mateo se dice que después de la última cena, cuando iba al huerto de los olivos, donde le iba a tener la agonía y le iban a prender para matarlo, ahí dice cantando himnos se fue. Es muy interesante cómo la única lugar es cuando va la muerte, ¿no? Impresionante. Bien, después en el Nuevo Testamento, en el resto, más allá del Evangelio, por ejemplo, Efesios, San Pablo, cuando se reúnan, reciten salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y celebrando al Señor de todo corazón. Y también muchos biblistas dicen que ciertos textos bíblicos, por ejemplo, el texto de la Kénosis, Cristo no tomó su dignidad de Dios como algo que no podía, bien, a pesar de su condición divina, no tomó. Es Filipenses 2, ese himno era un himno, se cantaba. Esta Biblia está, bien, hay mucha información sobre eso. Entonces, obviamente, no podemos separar ni al Señor, ni al culto del Nuevo Testamento de la música, y así vemos también la tradición. Entonces, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tradición de la iglesia. Muy rapidito voy a ir. La música está al servicio de la oración y la memorización de la palabra. En este sentido, varias veces vamos a decir cómo la música está al servicio de lo que se dice, no está al revés. No es que, no, porque la palabra de Dios es palabra. Dios no se reveló en melodías. Dios se reveló en palabras y en su palabra, el verbo que se hizo carne. Entonces, si yo voy a hacer una melodía para ensalzar una palabra, la palabra es la que tiene la prioridad absoluta, ¿no? Si yo, por hacer una melodía tan hermosa, le quito importancia a la palabra, estoy invirtiendo el orden. Porque, repito, si Dios hubiera revelado una melodía, ok, esta melodía es la que nos salva, bueno, la palabra podemos decir cualquier cosa, el arroz con leche podemos cantar, pero no, la palabra de Dios es... Bien, dice San Basilio, padre de la iglesia, la tradición de la iglesia, los padres de la iglesia, muy importante, es parte de la revelación. Oh sabio invento del Maestro, de Dios, que ideó un arte para a la vez cantar y aprender cosas útiles, pues de esta forma los preceptos quedan impresos con más fuerza en el alma. En verdad, difícilmente permanece lo que se ha aprendido de mala gana, lo que por el contrario se ha recibido con gusto y suavidad, dura con más firmeza en nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, nos ayuda a aprender la palabra de Dios porque la recibimos con más gusto. San Jerónimo va a decir también, no, a los jóvenes que cantaban, no lo hagan para lucirse. A veces pasa, ¿no? Que digo, ya estamos bastante grandes, 20 años casi de cura y seminarista, digo, para bastantes lugares, y que la que canta a veces parece, uno no puede coger intenciones, pero parecería que descuella un poco, digamos, o sea, que lo está haciendo de tal manera que como que tiene más preeminencia ella que lo que se está celebrando, ¿sí? Y eso no hace bien. ¿Por qué? Porque la preeminencia siempre es del Señor y todos estamos al servicio del mutatis mutandis. Lo mismo el sacerdote que en la misa casi que actúa la misa, que pone muchas cosas personales. Lo único en un momento que uno puede poner algo personal hasta cierto punto es en la homilía. Después está todo escrito ahí. O sea, escrito para rezarlo, pero no puede... Bien, cambiando la casa que cambiar, pasa un poquito así. Entonces San Jerónimo decía
No lo hagan para lucirse al modo de los cantores de la tragedia griega, para que se oigan en el templo modulaciones teatrales, de tal manera que no sea la voz del cantor la que agrade, sino las palabras que se cantan. A Dios hay que cantarle con el corazón y con conocimiento de las Escrituras. San Clemente de Alejandría: rechacemos en el culto la música que perturba los ánimos. Unas veces es melancólica y otras incitadora de placer. La música tiene que elevarme a Dios. San Basilio denuncia a quienes con absoluto desprecio de Dios bailan en las basílicas de los mártires el día de su resurrección. San Agustín tiene un texto muy bonito, muy conocido, texto cortito que lo conocen, ¿sí? El que canta reza 2 veces, lo conocerán. Después otro que dice cantare amantis est, ¿sí? El cantar es propio del que ama, el que ama canta. Y otro, el que canta y camina, que lo he escuchado varias veces, pero nunca había leído el texto donde está. Canta y camina significa canta, alaba a Dios, pero busca la santidad, en definitiva, ¿no? Sigue tu camino, tu proceso de conversión. Bien, tiene un texto muy lindo, digo, que dice lo siguiente, que expresa 2 cosas, como la música le produce vida espiritual, lo excita a las cosas de Dios, a elevar el espíritu, y a su vez también eso le hace cantar, ¿sí? Como causa y efecto. Dice, cuando siento que aquellos textos sagrados, la Biblia como cantados así, constituyen un estímulo más fervoroso y ardiente piedad para nuestro espíritu que si no se cantaran, ¿no? O sea, ayuda al espíritu, hace que se viva más piadosamente la liturgia. Todos los sentimientos de nuestro espíritu, dice en otro lugar, en su variada gama de matices, hallan en la voz y en el canto sus propias correspondencias o modos. Excitan estos sentimientos con una afinidad que voy a calificar de misteriosa. O sea, no podía explicar él cómo esos cantos excitaban ciertos sentimientos de amor al Señor. Y en otro lugar, cuánto lloré al oír vuestros himnos y cánticos, fuertemente conmovido por las voces de vuestra iglesia, que suavemente cantaban. Entraban aquellas voces en mis oídos, vuestra verdad se derretía en mi corazón. Con esto se inflamaba el afecto de piedad y corrían las lágrimas y me iba bien con ellas. Yo me iba con ellas, ¿no? Algunas cosas que destacamos. Dice voces, conmovido por voces, no era un canto de uno solo, no tiene nada de malo, pero digo, interesante notar, ¿no? Suavemente se cantaba, la suavidad, la armonía. Entraban aquellas voces en mis oídos, pero vuestra verdad se derretía en mi corazón. Es la verdad lo que recibe, es la verdad de Dios. No es solamente el placer estético, que está, pero hay una cosa ulterior, porque como decíamos, así como la palabra tiene su preeminencia, la palabra me transmite la verdad acerca de Dios. Bien, entonces, llegamos, digamos, dijimos al Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, los padres de la Iglesia, y digamos un poquito en ese orden con los padres de la Iglesia, qué pasó con el canto en la Iglesia. En primer lugar, se cantaba mezclando un poquito la tradición judía con la tradición greco-romana. Hay un texto muy antiguo de Plinio el Joven, el Rescripto a Trajano, que dice que al amanecer los cristianos se reúnen para cantar un himno a Cristo como Dios. Es como resumiendo lo que hacían en la misa, cantaban, es decir, que obviamente que cantaban mucho porque y ya se habla, incluso los paganos, de que se cantaba un himno a Cristo como a Dios. Bien, cuando la Iglesia asume tanto lo judío como lo greco-romano, busca infundirle un espíritu nuevo, ¿sí? Es interesante, alguna cosa que leí, que cuando se toma algo que se tiene que hacer con mucho cuidado, cuando se toma algo profano y pasa a la liturgia, tiene que morir y resucitar, igual que Cristo. Tiene que morir porque tiene que perder ciertas cosas y tiene que resucitar transfigurado para que se transforme en algo. O sea, no puede ser igual que lo que se hace fuera del templo. Si algo se toma, que puede ser en algunos cantos populares, tiene que infundirse un espíritu nuevo, como hacían al principio con los textos, con los cantos y los textos judíos y los cantos, las melodías de
Grecia y de Roma. Bien, se cantaba responsorialmente, por lo general, como hacemos cuando rezamos laudes y vísperas. Eran cantos muy sencillos, monódicos, una sola voz, pero también con un solo tono, parecido como se canta la liturgia, no sé si han estado en un convento, en un monasterio. Bien, y era justamente para que el texto sagrado me llegase de otra manera, que produzca algo que no se produce sin el canto, ¿no? Los que han cantado alguna vez salmos y demás, o el canto de la misa, saben que hay cosas que... Bien, llega la paz de Constantino y ahí se empieza a expandir la iglesia, y como se expande la iglesia, la liturgia va cambiando un poquito en ciertos lugares, también va cambiando la liturgia y los cantos, o sea, sobre todo los cantos, un poco más, pues la liturgia tiene su... Bueno, y llegamos al siglo VI, muy importante esto, porque acá viene San Gregorio, y de ahí viene el canto gregoriano, que lo que hace, no, se sabe ahora con estudios modernos, que no compuso él música, sí fue el Papa, un gran político en el mejor de los sentidos, para organizar, para hacer componer música, pero se llegó en ese sentido a un ápice, es decir, a un culmen en la música, y desde ahí en más, y voy a leer un par de textos, es el referente principal. No quiere decir que la música en la misa, en la liturgia, que vamos a ver exactamente qué quiere decir liturgia también, tiene que ser sí o sí gregoriano. Sí quiere decir, lo voy a leer, lo voy a fundamentar con textos magisteriales, quiere decir que digamos, tiene que estar, algo de canto gregoriano tiene que haber, al menos en algunas misas, al menos en algunas misas más solemnes, y después que tiene que ser el referente. Juan Pablo II va a decir, mientras más se parezca el canto al gregoriano, eso es lo mejor. Bien, yo creo que todos sabemos cuál es el canto gregoriano, pero por las dudas voy a poner, por la duda que alguien no sepa de qué estamos hablando, para... Bien, ese es lo conocemos, es en latín siempre. Ya vamos a decir también alguna cosita del latín. Bueno, estamos en el siglo VI, sexto, comienzo del séptimo. Bien, pasado unos 4 siglos, empieza a proliferar. Primero viene un poco en decadencia el canto gregoriano, no se le da tanta importancia, y empieza a haber más canto polifónico. Canto polifónico, con el canto gregoriano es una sola voz, ¿cierto? No hay muchas voces, muchas melodías, una sola, cantado por muchos. El canto polifónico ahora es parte de la música sagrada de la iglesia, pero al principio, y ya me remonto al siglo XIV, XV, como era muy parecido a lo que se cantaba en los teatros, estuvieron a punto en Trento de prohibirlo. Como diciendo, el canto de la iglesia es el canto gregoriano, este canto es igual que se canta en el teatro, entonces el canto no puede servir para la liturgia. Dicho así, en corto, digamos. Bueno, hasta que Giovanni Perluigi de Palestrina, que lo conocerán, presenta una música polifónica inspirada, incluso tiene algunos textos, algunos cantos, algunas melodías, que un pedacito es gregoriano y otro es polifónico. Y ahí se dan cuenta que sí se puede, ¿no? Que sí se puede, que el canto polifónico sea un canto sacro, que sea polifónico, repito, era el canto polifónico, la polifonía, varias voces y demás, se hacía en los teatros, pero de algún modo entonces Palestrina logró que muera y resucite. ¿En qué sentido? Que se tomaron cosas que servían para la liturgia y lo que no, y se transformó en algo religioso. Podemos poner un ejemplo. Bien, todos sabemos de qué estamos hablando, ¿cierto? Pero al menos si alguno no... Bueno, y llegamos así a San Pío X. Esto es rapidísimo, pero para que tengamos una idea, ¿no? Entonces, repetimos, el canto gregoriano, siglo VI, es un momento muy importante.
y el polifónico siglo XVI, que entra también a ser parte del canto litúrgico, y hay una decadencia en el canto en general. Entonces aparece una figura muy importante que es San Pío X, que tiene una formación. Él, bueno, Dios va preparando lo que va queriendo que se dé en la iglesia. Él tiene una formación musical de pequeño, desde el seminario, gustaba del canto gregoriano y polifónico y demás. Entonces, ya siendo cardenal, ¿sí?, Giuseppe Sarto escribe esto, que en algunas cosas, por eso se dice que algunas discusiones o debates que puede haber en torno al canto litúrgico se han dado muchas veces en la historia de la iglesia, con algunos matices, pero se han dado. Y algunas cosas que dice acá se pueden también entender ahora, algunas cosas se pueden dar. Dice, de tal género profano, es el estilo teatral que arreció en Italia durante este siglo. Estamos siglo XIX, fines del XIX. No presenta nada que recuerde el canto gregoriano y las formas más severas de la polifonía. Esta polifonía, forma severa, significa formas de polifonía que sirven para hacer canto sacro. Su carácter intrínseco es la ligereza sin reservas. Su forma melódica, aunque muy agradable al oído, es dulzona hasta el exceso. Su fin es el placer de los sentidos y no busca otra cosa que el efecto musical, tanto más agradable para el vulgo, cuanto más amanerado en las piezas concertadas y clamoroso en los coros. Su forma es lo máximo del convencionalismo, ¿sí?, de lo común, de lo vulgar, del mundo. Muchas veces se tomaron las mismísimas melodías teatrales aplicándolos por fuerza al texto sacro, convirtiendo las funciones más augustas de la religión en representaciones profanas, cambiando la iglesia en teatro, profanando los misterios de nuestra fe, hasta el punto de merecer la repulsa de Cristo a los mercenarios del templo. Lo habéis convertido en cueva de ladrones. Este texto es muy interesante porque, claro, como papa, él no escribe con estas palabras. Tiene textos muy bonitos, ya voy a citar, y muy importante. Obviamente lo que dice como papa es más importante que lo que dice como cardenal. Pero digo, como cardenal se puede dar ciertas licencias en cosas que dice, que después tiene que, obviamente cuando se escribe en texto magisterial, no es lo mismo lo que uno habla en un lugar público solemne, y un papa mucho más, que lo que dice como cardenal, que también es solemne e importante, pero bien. Entonces, esto que él está diciendo como cardenal, obviamente lo que está comprobando él, ameritaba un golpe de timón, es decir, que se cambiaran ciertas cosas, y es lo que él logra hacer siendo papa, con un motu propio que se llama Tra le sollecitudini, que obviamente es en italiano. Todos los textos empiezan con las palabras con las cuales el título de cualquier documento de la iglesia son las primeras palabras del documento. Si están en italiano es porque todo el texto está en italiano. Y esto originó un movimiento de renovación muy fuerte en la iglesia. Todo el siglo XX hubo un gran florecer de la importancia de lo litúrgico, y sobre todo, digo, en los que estamos hablando del canto litúrgico para hermosear y embellecer la liturgia. Pío XII también tiene un texto que se llama Musiche. Esto que voy a decir se les va a olvidar obviamente, pero quiero que escuchen los nombres para que vean cuánto ha escrito la iglesia en el siglo XX como nunca antes sobre la música. Y en ese sentido es saber que si alguna vez quiero leer algún texto, a ver qué dice la iglesia. Porque, perdón que repita, y me lo pasé al principio, lo voy a leer. La iglesia tiene autoridad para legislar en estas cosas. Ella es la que manda. Nosotros no podemos, así como no podemos inventar nada en la misa. Yo tengo que leer, no lo he leído, capaz que los otros padres lo saben, y como no lo he leído, o lo leí alguna vez, me olvidé, no sé si se puede cambiar alguna, o sea, si se puede, por ejemplo, la introducción al perdón, al yo confieso, o la introducción al Padre Nuestro. Yo he escuchado a unos sacerdotes que a veces dicen algunas palabritas que no están, o lo dicen de tal manera que pegue un poco con la liturgia del día. Yo no me acuerdo si se puede hacer eso, y no me animo, porque si no, la iglesia no me dice que sí puedo, no puedo. Yo no mando ahí, nosotros somos servidores de lo que está ahí. Mutati mutandi para la música. Miren lo que dice el Papa
Pío XI, perdón, ¿no? Entre Pío X y Pío XII, habiendo la Iglesia recibido de su fundador Jesucristo el encargo de velar por la santidad del culto divino, tiene indudablemente autoridad, dejando siempre a salvo lo sustancial del sacrificio y de los sacramentos, de prescribir todo aquello que sirva para regular dignamente dicho augusto ministerio público, como ceremonias, ritos, fórmulas, oraciones y canto, cuyo conjunto recibe el nombre especial de liturgia, o sea, la acción sagrada por excelencia. Tiene autoridad, ella, la Iglesia, es la que manda. Entonces, documento de Pío XII, Musicae Sacrae Disciplina, de 1955, la Sagrada Congregación para los Ritos, dentro del mismo pontificado, saca también un documento sobre música sacra, en 1958. El Concilio Vaticano II, un documento importantísimo, Sacrosanctum Concilium, es el primer documento del concilio y es sobre liturgia, y tiene un capítulo, el sexto, que habla todo de música sacra. Después de eso, una instrucción de Pablo VI, Musicam Sacram, de 1967, para aplicar también lo del concilio. Después, la instrucción general del misal romano. El misal al comienzo tiene un texto que te dice todo lo que tiene que ver con la misa. Lo hemos tratado en las formaciones de los miércoles con los chicos que vimos la misa. Está ahí, por eso digo, yo tengo que leer de nuevo esas partes, a ver si yo puedo cambiar alguna palabrita de lo que estaba diciendo. Como no lo leí todavía, de nuevo, lo leí cuando era seminarista, no las cambio. Después, el leccionario tiene también una introducción donde habla de la música, y la liturgia de las horas también tiene un documento introductorio que habla de la música. Incluso Benedicto XVI, en la Sacramentum Caritatis, habla sobre la música, una parte, y el Papa Juan Pablo II, que tiene un quirógrafo que para mí, en fin, yo no sabía que había texto del magisterio que se llamaban quirógrafos, nunca había leído. Hay un texto del magisterio que se llama quirógrafo, es un texto que en principio está escrito de puño y letra del Papa y firmado, pero digo, bien, yo pensé que iba a ser más corto, no, es un quirógrafo largo. A los 100 años del documento de Pío X, que el nombré recién en italiano, escribe este quirógrafo que recuerda ciertas cosas, y vamos a citar algún par de párrafos del Papa Juan Pablo II. Entonces, hay mucho texto y muy bueno. Entonces hay que aprovecharlo, que es un poquito lo que yo quiero tratar de hacer con esta charlita, diciéndole algunas cosas que pueden ayudar al respecto. Bien, entonces, ¿qué enseña modernamente la Iglesia? Modernamente, la Iglesia me va a enseñar lo que dice la tradición, con ciertas notas que actualizan ciertas cosas que ella tiene la autoridad para hacer. ¿Qué enseña modernamente la Iglesia en lo que respecta al canto litúrgico? Ahora, hay que aclarar cuáles son las acciones litúrgicas. Porque si vamos a hablar de canto litúrgico, de música sacra para canto litúrgico, ¿qué es el canto litúrgico? ¿Dónde va el canto litúrgico? Entonces, la liturgia involucra los 7 sacramentos, obviamente la Santa Misa, por sobre todo, los sacramentales, cuando hay que bendecir, hacer alguna consagración, algún exorcismo, también ahí la Iglesia manda directamente porque es liturgia, la liturgia de las horas y las exequias cristianas. Entonces, por ejemplo, la adoración al Santísimo, ¿entra dentro de esto? Sí y no. Como decía al principio, para exponer el Santísimo, si se va a hacer exposición, o sea, la custodia, porque se puede hacer adoración al Santísimo haciendo una visita, y en el sentido no es litúrgico, porque es privado. Se puede hacer adoración al Santísimo con exposición menor, se pone el copón, el píxide, en un lugar que se vea, o exposición mayor en la custodia. Entonces, la Iglesia tiene rubricado perfectamente qué hay que hacer para exponer el Santísimo en la custodia, que eso siempre se hace igual, en principio nadie puede inventarlo, y también para dar la bendición. Entre medio, lo que se hace entre medio, si hay una adoración comunitaria o lo que sea, hay más libertad. La Iglesia te da ciertas recomendaciones que la voy a leer, pero no es exactamente canto litúrgico ahí, ¿cierto? Es importante esa diferencia. No es lo mismo un canto en una adoración al Santísimo que un canto en la misa, no es lo mismo. E incluso en la misa no es lo mismo, por ejemplo, el canto de comunión que los cantos que son fijos, por ejemplo, el Señor ten piedad, el Kyrie, el Gloria, el Agnus Dei, el Sanctus. Esos cantos, no solamente la melodía es importante, que es lo que estamos diciendo, sino también el texto. El texto está mandado por la Iglesia. No se puede cantar
un Kyrie que diga cosas que la iglesia no lo pone en algún formulario. La iglesia también ofrece algunas variantes y todo, y mismo en los misales o en los libros de la sede. El Sanctus. No, incluso nosotros cantamos un santo que una vez nos dijeron, y bueno, este texto no es litúrgico, nos lo dijo un sacerdote, este texto era muy bonito, muy solemne. ¿Por qué? Porque no es el texto que está, porque ustedes saben que el santo se puede rezar en la misa, ¿no? En lugar de cantar. Lo que se tiene que cantar es lo que está ahí, porque por ser partes más centrales de la misa, ¿sí? Ya en la comunión es más libertad, en el ofertorio también, libertad en el sentido a los textos, ¿verdad? Bien. La música sagrada, vamos a dar dos definiciones que da el documento Musica Sacram del 67 de Pablo VI, ¿sí? que recoge la tradición todo el siglo XX. Y dice así: primero hay que entender que la música sagrada tiene el mismo fin que la liturgia, que es la gloria de Dios y la salvación de las almas, la santidad de las almas. Es muy importante entender esto. Y es muy importante la liturgia para nosotros, muy importante. ¿Por qué? Miren lo que dice la Sacrosanctum Concilium número 10, es decir, el documento del Concilio Vaticano II que habla sobre la liturgia. Dice, lo dice en otra página, pero mejor lo quiero leer. La liturgia, sobre todo la Eucaristía, pero la liturgia en general también, de la liturgia, mana hacia nosotros la gracia como su fuente y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como su fin. Es decir, la liturgia, sobre todo la Eucaristía, es la fuente de lo que emana toda la gracia para nosotros, la fuente principal y el fin hacia que tienen todas nuestras obras. Y donde más gloria le dio, si durante el día fui a misa, aunque quizás estuve un poco distraído porque soy un ser humano, o a lo mejor no puse todo de mí, pero en esa misa le di más gloria a Dios que en todo el día. ¿Por qué? Porque en esa misa es la oración y el sacrificio de Cristo ofrecido al Padre. No soy yo solo. Entonces Cristo comparado conmigo tiene un poquito de diferencia, ¿no? Infinita. Lo mismo la liturgia de las horas. No es lo mismo rezar un salmo solo, que está muy bien, que rezarlo en la liturgia de las horas. Porque es toda la iglesia la que reza conmigo, aunque esté solo en una selva en el Amazonas. Por eso es tan hermosa la liturgia de las horas, porque reza toda la iglesia. Cristo le dejó a su esposa esa tarea, y la esposa, que la iglesia, no lo hace solo, lo hace con Cristo. Entonces, todo, Cristo y su esposa, la iglesia, adorando al Padre. Y yo me uno ahí, yo estoy ahí. Por eso es tan importante. Bueno, entonces, música sagrada, ¿se entiende? Dice este documento, por música sagrada, aquella que, creada para la celebración del culto divino, está creada para el culto, no está creada para otra cosa y después la tomamos. Posee las cualidades de santidad y de perfección de formas. Y otra definición del mismo documento, con el nombre de música sagrada se designa aquí el canto gregoriano, la polifonía sagrada antigua y moderna en sus distintos géneros, la música sagrada para órgano y para otros instrumentos admitidos, y el canto sagrado popular, litúrgico y religioso. Entonces, canto gregoriano, la polifonía sagrada, la música sagrada para órganos u otros instrumentos. Se dice el órgano porque el órgano es el único instrumento que se menciona en la Sacrosanctum Concilium, el único instrumento que ya está aprobado. Después los otros instrumentos los tiene que aprobar el obispo. El obispo tiene autoridad para aprobar un instrumento para usar en la cosa. No quiere decir que no se pueda usar otro instrumento. Una guitarra bien tocada, pues después está... ¿Qué instrumento? La batería, por ejemplo, la batería no es un instrumento litúrgico, ahí no cabe. ¿Por qué? Es un instrumento hecho para otra cosa. Lo que decíamos al principio, es para ritmo, no para melodía ni para armonía. Se usa en conciertos de rock, o sea, no. Hay cosas que sí se pueden incorporar y hay cosas que no se pueden incorporar. Pero en última instancia, el que tiene la última palabra en su diócesis es el obispo. Si no tiene un documento del obispo sobre el tema, bueno, hay que ver qué permite usar él, que habrá que preguntar. Entonces, no es que sea el órgano el único instrumento, sino que el único que de suyo está aprobado. Yo quiero tocar una iglesia, soy tocar el órgano, lo puedo tocar sin pedir permiso a nadie, ¿no? En el sentido, quiero tocar otro instrumento, o la guitarra en muchos lados ya está aceptada, ¿no? Dentro de lo que... Entonces se supone que si se usa en la iglesia de una diócesis, el obispo ya lo habrá aprobado. Entonces también está, pero no está aprobado de suyo, ¿cierto? Hace falta. Y después,
lo que tienen los otros instrumentos, que no es el órgano, por ejemplo la guitarra, que se puede tocar muy bien para ayudar a rezar, o se puede tocar muy parecido a lo que se toca afuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hay que ver cómo se toca. El órgano tubo es muy difícil tocarlo mal. También se debe poder, ¿no? Los que saben de música, alguna se puede hacer, no sé, Santiago, alguna cosa, pero es difícil tocar el órgano de tal manera que distraiga a la gente y que alguien se ponga a bailar, o que yo sobresalga, ¿no? Bueno, entonces, bien, bien, en este sentido hay que evitar exageraciones. Uno no puede decir todo el canto nuevo está mal, porque hay que ver, hay de todo y hay gente, hay canto nuevo digo, no hace falta que sea de ayer, de 20, 30 años, que, digamos, ni bien salió, había gente que decía, no, este canto nuevo no, o gregoriano, o polifónico, eso es una exageración, ¿no? Porque, y después, tampoco caer en la otra exageración. Nada de lo antiguo está bien, y nada que si tiene una palabrita en latín ya no, porque de hecho a veces pasa, ¿no? Uno puede usar el latín y se pone antes del concilio. ¿Por qué si el concilio me recomienda, ya voy a leer algún texto, que se cante en latín alguna cosa, ¿no? Y después digo, no caer en extremos, y todos los extremos son malos, pero así como en las virtudes, si yo quiero aquí una virtud, la virtud tiene un exceso y un defecto, es decir, una exageración para un lado y para el otro. Yo tengo que llegar a la virtud de la templanza, por ejemplo, en el comer, me puedo exceder de no comer nada rico nunca, y eso puede ser una exageración y me hace mal, ¿no? O me puedo exceder de comer demasiado, la gula, lo que sea, que es un poquito lo más común. Entonces, las dos cosas son excesos, exceso y defecto, las dos cosas están mal, la virtud está en el justo medio. Pero dicen los moralistas que uno tiene que inclinarse un poquito más a aquel vicio de la virtud, que más la choca, o a lo que más se inclina el hombre. Entonces, si yo decir, a ver, tengo que llegar a la templanza, naturalmente tengo que hacer más fuerza contra la gula que contra el comer demasiado austero, ¿sí? Por lo general nos cuesta más frenarnos en el comer que comer demasiado austero. Entonces, en ese sentido, lo que acabo de decir de la música, todos los extremos son malos, pero de algún modo, el extremo de ser demasiado moderno es un poco más complicado del ser demasiado anticuado. ¿Por qué? Porque el referente de la música de la iglesia siempre va a ser el gregoriano, que es una música del siglo VI, que es la primera que escuchamos. Repito, los dos extremos están mal, ¿eh? No estoy diciendo, pero siempre dentro de los extremos hay un extremo que es peor que el otro, entonces uno tiene que evitar los dos, obviamente, pero... Entonces, poneme, este es un canto sacro moderno. También es polifónico, se puede cantar a una sola voz. Está bien. Entonces, simplemente, eso además es polifónico, digo, tendría que haber puesto uno que no sea... Pero eso lo cantamos en el seminario a una sola voz, y es un canto, de hecho, un sacerdote francés que vivió en Argentina, que hizo varios cantos muy bonitos, con el Pueblo de Reyes también, y que fueron en su momento aprobados, o sea, son textos, cantos, que se presentan a un obispo o a una comisión de liturgia y se aprueban. Entonces, eso es, repito, cuando salió eso, para algunas personas era demasiado moderno y esto no va, y obviamente que eso no es así. Bien. Para ir terminando, voy a leer algunas cositas como un resumen del magisterio del siglo XX. Lo encontramos en la ordenación general del misal romano, que tiene una parte que habla, obviamente, de la música en la misa. Y dice así, rápidamente, vamos a arrancar aquí. No, perdón, me quedo para ser más corto, solamente con lo que dice, y leído rapidito y resaltando cosas, el concilio. La ordenación general es aplicar el concilio unos años después. Entonces, en el capítulo 6 de un documento conciliar, imagínense la fuerza que tiene un documento conciliar. Nosotros tenemos cerca un concilio, pero si hubiéramos nacido en el siglo XIX, antes del Concilio Vaticano I, hace 400 años que no hay un concilio. ¡Wow! Lo que será un concilio, ¿no? ¿Qué importancia? Bueno, hemos tenido un concilio hace poco. Entonces, hablando de la dignidad de la música sagrada, habla de la importancia de la tradición musical de la Iglesia Universal, porque constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras,
constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. Es parte de la liturgia el canto. De hecho, no siempre se puede, porque nosotros no somos, tendríamos que, pero no somos siempre dueños y señores en el mejor de los sentidos. Así como decía, el sacerdote en la misa, depende de lo que está escrito ahí, él no inventa nada. También él tiene que poder decidir sobre los cantos que se cantan en la misa. Tendría que poder hablar con la persona que canta, o tener la suficiente confianza y la persona la suficiente humildad para decir, mire, este canto, mejor acá no, porque este canto es más de Pascua, o esta melodía, no siempre se puede. Pero tiene la autoridad el sacerdote, porque él es el último responsable para las cosas buenas y las malas. Generalmente cuando pasa algo en la misa, en las misas de la parroquia, y algo no sale bien, yo me hago mea culpa y me enojo conmigo mismo, y eso es culpa mía. Eso es culpa mía. La persona que está haciendo eso, yo no fui a decirle. A veces yo no puedo decirle pero digo, fue mi culpa de no revisar, no sé, las preces. Hay preces, a veces son preces tomadas de textos que ya están aprobados. Y a veces lo hace la gente. Está mal y me da culpa. A veces no llego a leer todas las preces. Y hay una prez, y es muy importante porque lo está leyendo como algo litúrgico. Y lex orandi, lex credendi, lo que se reza es lo que se cree, va influyendo. Sí, entonces, ejemplo tonto, pero si la señora pide por la salud de todos los perritos de la comunidad porque están enfermos, yo me pego un tiro, digamos, porque obviamente está, ¿sí? Estoy exagerando, pero bien. Después habla el documento de la Sagrada Escritura, de los Santos Padres, de los Romanos Pontífices. Bien. Habla de la finalidad de la música sacra, que es la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Habla, en primer lugar, cuando empieza a hablar de los tipos de canto, del canto gregoriano y polifónico. Dice, la Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana. En igualdad de circunstancias, por tanto, hay que darle el primer lugar en las acciones litúrgicas. En igualdad de circunstancias. Los demás géneros de música sacra, y en particular la polifonía, de ninguna manera han de excluirse en la celebración de los oficios divinos, con tal que respondan al espíritu de la acción litúrgica a tenor del artículo tanto. Entonces, también manda el concilio, complétese la edición típica de los libros de canto gregoriano, más aún, prepárese una edición más crítica de los libros ya editados después de la reforma de San Pío X. También conviene que se prepare una edición que congregue modos más sencillos para el uso de las iglesias menores. Obviamente que una misa de semana no se puede cantar canto gregoriano, y eso uno lo sabe. Incluso en muchas parroquias tampoco se puede cantar canto gregoriano en muchas misas de domingo. Pero un poco es lo que hay que apuntar, algún día llegar a cantar alguna canción de canto gregoriano o alguna polifonía que implica más trabajo. Claro, una polifonía hay que practicar, hay que juntarse. Bien, pero digo, entonces la Iglesia me está recomendando como a lo que hay que tender dentro de lo posible este tipo de cantos. También habla, por supuesto, del canto religioso popular. Foméntese con empeño el canto religioso popular, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados y en las mismas acciones litúrgicas, de acuerdo con las normas y prescripciones de las rúbricas, resuenen las voces de los fieles. El canto polifónico canta solamente la escola, no canta todo el pueblo. Los cantos populares son para que canten todos. De todas maneras, el Papa Benedicto XVI va a decir, la participación de los fieles no es siempre cantar. O sea, escuchar también, dice el Papa, es una participación. Si una canción no la puede seguir todo el pueblo, si son todas así, no. Pero una canción que no la sigue todo el pueblo, en la que acabamos de poner, hay cosas que no se pueden seguir, pero yo participo activamente si la escucho y estoy concentrado en eso y estoy rezando. Bien, habla de la estima de la tradición musical propia de cada lugar, habla del órgano tubo, se lo leo para que alguna vez lo escuchen, téngase en gran estima en la iglesia latina el órgano de tubos como instrumento de música tradicional, cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales. En el culto divino se pueden admitir otros instrumentos, a juicio y con el consentimiento de la autoridad eclesiástica territorial competente, a tenor de los artículos tanto, siempre que sean aptos o puedan adaptarse al uso sagrado, convengan a la dignidad del templo y contribuyan realmente a la edificación de los fieles. Bien, habla de los compositores, da algunos consejos. Bien, y lo que se puede ver un poco a veces en algunos cantos, digo, yo también vengo de Argentina, entonces no todo lo que digo se aplica aquí, y además sigo también algunos otros textos que he leído. Hay en este sentido
un texto que se llama Cantate Domino Canticum Novum, del año 2017, o sea, muy reciente. Se juntaron, fueron 50 años del documento Musicam Sacram de Pablo VI, muy reciente después del concilio, donde se juntaron 200 músicos, sacerdotes, un obispo, hicieron una evaluación de la situación, y no era muy buena, de la música en estos 50 años de ese documento. Entonces, algunas cosas que voy a decir son tomadas de ahí, no todas, algunas, pero quiero leerle algo textual del documento que trae el padre Boila, nuestro fundador, que yo fue la primera vez que lo leí y no sabía que existía ese documento. Para mí, lo digo, me da culpa. En realidad, perdón, esto no es un documento magisterial, pero tiene su autoridad, 200 personas de todo el mundo que se unen para evaluar algo, ¿sí?, a la luz del magisterio. Bien. Entonces, dice el padre Boila, dice, alguna vez se volverá a la auténtica música sagrada, que es la que agrega más solemnidad a nuestras celebraciones. Y ahí cita el documento textual. ¿Dónde está este sentido de contemplación, de adoración y de asombro ante el misterio de la Eucaristía en tantas de nuestras iglesias a través del mundo? Adoración, contemplación y asombro ante el misterio. Eso tiene que producir la música en lo posible. Ese sentido se ha perdido porque estamos viviendo en una especie de Alzheimer espiritual, una enfermedad que nos está despojando de nuestra memoria espiritual, teológica, artística, musical y cultural. Yo no escuché canto sagrado como el que escuché hasta que entré al seminario, no escuché nunca, 18 años, nunca había escuchado un canto que no sean los típicos de la iglesia. No, repito, había algunos que estaban bien, y sobre todo la música era la música de los sábados, de la señora de la parroquia, la música para gente grande, entonces estaba unido a cierto dejo de todas viejitas cantando, ¿sí? Y después el resto, que no tiene nada malo, las santas mujeres, pero digo, esa es la música más tradicional que se puede cantar también. Entonces, pero hasta que no entré al seminario, yo vivía en esta especie de Alzheimer, que no sabía que había otro tipo de música, o que esa música que cantaba la señora la podían cantar los niños, podíamos cantarlas todos, y bien. Debiera formarse, sigue este escrito, que cada parroquia fomentarse, todos los domingos una misa íntegramente cantada. Debiera ser una prioridad la educación litúrgica y musical del clero y de los laicos en su medida. Bueno, y ahí sigue hablando de la importancia de que los sacerdotes sepamos cantar alguna parte de la misa y demás. Bueno, algunas cositas entonces de algunos cantos, algunas cosas ya dijimos, a veces el individualismo, que es cantar en primera persona, el canto litúrgico es siempre en plural. Nosotros, porque somos la asamblea, de hecho fomenta unidad, y de hecho las oraciones de la misa son todas en plural, las de la gente, salvo dos. Yo confieso, yo pecador, ahí soy yo, y no soy digno de que entre en mi casa, porque soy pecador, soy yo. La única dos veces que soy yo y no nosotros es cuando digo que soy pecador. Entonces, la música tiene que ser en plural. El sentimentalismo, algo decía de esto el Papa Sartre, o sea, Pío X antes de ser Papa, ¿no? de darle prioridad a lo que se produce en el plano sensible, que no tiene que ser lo primordial, que lo primordial tiene que ir a lo espiritual. Y en este sentido, bueno, ya voy a leer algo después, Benedicto, y con eso termino, no es tan fácil captarlo. No es fácil captar, si uno se educó en una determinada forma de cantar litúrgicamente, captar la diferencia con otro tipo de canto, captarlo, no solamente la diferencia me doy cuenta, o sea, sino por qué esto tiene ciertas notas, no notas musicales, sino características que ayudan a rezar distinto de esto. No es fácil, ¿eh? ¿Por qué? Porque eso se educa. No si lo leo me doy una idea, pero se educa viviéndolo. Me pasó una vez en algún lugar del planeta con un joven de la parroquia, con el cual teníamos algunas discusiones con respecto a los cantos, y nunca nos poníamos totalmente de acuerdo, pero bueno, en fin, entró al noviciado. Después de hacer el noviciado y de hacer los ejercicios de mes, o sea, un año de vida litúrgica, de rezar todos los días, la misa, etcétera, con otro tipo de cantos, le dije, bueno, ¿y ahora qué pensás de lo que hablamos? ¿Qué te parecen tales cantos? Y me dijo una palabra que no la puedo decir acá, porque no sería, pero digo, ¿qué pasó? Tuvo un año escuchando otra cosa, estuvo un año rezando, tuvo un año, bien. Repito, no quiere decir eso que solamente tienen que ser determinados cantos así cuadriculadamente, pero sí tratar de captar la diferencia
para ir inclinando más. Y repito, estoy hablando de la Santa Misa, de las vísperas. Después hay otros momentos que el canto, incluso el canto sagrado, pero no litúrgico, sino religioso, también es más amplio. En una procesión, no es lo mismo estar en misa que estar en una procesión. O estar mucho más si estamos afuera cantando, no es lo mismo, son cosas distintas, ¿no? Todas las notas que voy diciendo y la fuerza que estamos poniendo con los textos del magisterio, repito, son sobre todo en lo que refiere a la liturgia en cuanto tal. Bien, insuficiente presencia de fe católica en las letras, introducción de cantos sin previa autorización ni aprobación. Si hice un canto, me salió bonito, ¿lo puedo cantar en la misa? Al menos tengo que hablar con el sacerdote, al menos. Y él tendría que, en realidad, el que tiene que aprobar es el obispo, ¿cierto? Pero bueno. Alteración de los textos del misal es otra cosa, ¿cierto? Bien. En cuanto a las melodías entonces demasiado a veces sentimentales o de origen profano. Hay un Padre Nuestro, ¿no? Que, Padre Nuestro, tú que estás. ¿Y la letra? Nada que una letra totalmente horizontal con otra melodía. Eso no, eso es antilitúrgico, pero de manera. Bien. Desaparición del canto gregoriano y la polifonía clásica. ¿Sí? El Sacrosanto Concilio dice es un tesoro de valor inestimable. Nunca un canto gregoriano, nunca un canto polifónico, nunca. Utilización de instrumentos sin aprobación de la autoridad competente, irrupción de instrumentos de una marcada profanidad, ¿sí? Lo decíamos, la guitarra eléctrica, un bajo, una batería. Desaparición del latín. La música sacra, dice, posconcilio, los pastores de alma cuidarán de que, además de la lengua vernácula, los fieles sean capaces también de recitar o cantar juntos en latín las partes del ordinario de la misa que les corresponde. Todos tendríamos que poder decir el credo, cantar el credo latín alguna vez, una misa muy solemne, el Sanctus en latín, el Agnus Dei en latín, el Kyrie en griego. Lo que hicimos hoy no es latín, es griego, el Kyrie, pero bueno, es la única parte que quedó en griego. Bien, y ahora sí, lo de Benedicto XVI, perdón, Juan Pablo II y Benedicto XVI, y termino. Juan Pablo II, en ese quirógrafo que le decía, del 2003, a 100 años del documento de San Pío X. Entre las expresiones que responden mejor a las cualidades requeridas por la noción de música sagrada, especialmente de la litúrgica, ocupa un lugar particular el canto gregoriano. En otro lugar, el canto gregoriano sigue siendo también hoy el elemento de unidad en la iglesia, la liturgia romana, elemento de unidad. Ahora la lengua vernácula se puede usar en todos lados, porque está bien, así lo probó. Yo voy a misa a un lugar que no sé el idioma, no sé nada de lo que está pasando, lo sé pero no me. Ahora, debería en todos lados, en la iglesia del rito romano, cantarse algo gregoriano, que eso lo sabemos todos, eso da unidad. Me voy, no sé, a Indonesia y cantan el Tantum Ergo, que de hecho ha pasado a misioneros nuestros, están en lugares, no me acuerdo si era Papúa, exponer el Santísimo y empezar el Tantum Ergo y había gente que lo cantaba. Claro, los misioneros lo habían enseñado hace 50 años atrás y todavía se acordaban. Eso es lo que está. Dice, con respecto, dice Juan Pablo II, a las composiciones musicales litúrgicas, hago mía la ley general que San Pío X formulara en estos términos. San Pío X citado por San Juan Pablo II. Una composición religiosa será tanto más sagrada y litúrgica cuanto más se acerque en aire, inspiración y sabor, es lo que dice, ¿no? Aire, inspiración y sabor, a la melodía gregoriana. Y será tanto menos digna del templo cuanto más viste de este modelo supremo. Sigue el Papa Juan Pablo II. Evidentemente, no se trata de copiar el canto gregoriano, sino más bien de hacer que las nuevas composiciones estén impregnadas del mismo espíritu que suscitó y modeló sucesivamente este canto. Solo un artista profundamente imbuido de sensus ecclesiae, del sentido de iglesia, puede intentar percibir y traducir en melodía la verdad del misterio que se celebra en la liturgia. Intentar percibir y traducir en melodía. Estamos ante un misterio. Estamos ante Dios que se va a hacer presente en la Eucaristía. Estamos ante el Calvario, también ante la resurrección, pero sobre todo ante el Calvario. Estamos ante una fiesta, sí, pero no en el sentido profano, es una fiesta litúrgica, que es otro sentido. Entonces el canto, yo tengo que percibir el misterio, tratar de traducir eso en melodías, en letras,
La liturgia tiene dos connotaciones, tremens y fascinans, se dice, lo tremendo y lo fascinante, tienen que estar juntos. No es fácil, pero... Y sí, ahora Benedicto XVI decía el Papa lo siguiente, hablando de que hoy en día se ha atrofiado un poquito la capacidad del gusto estético en este sentido. Dice entonces Cardenal Ratzinger en un libro, Informe sobre la Fe, lo que en realidad han hecho muchos liturgistas es dejar a un lado este tesoro a la música sacra y demás, declarándolo accesible a pocos y abandonarlo en nombre de comprensibilidad para todos y en todo momento de la liturgia postconciliar. O sea, lo que queremos es, el principio es que todos entiendan lo que se está haciendo en todo momento. Entonces, como las nuevas generaciones no entienden, en lugar de explicarle y ayudar a los que entiendan, no, se deja de lado lo que no entienden. Consecuencia, dice el Papa, entonces cardenal, no más música sacra que se deja en el mejor de los casos para ocasiones especiales en las catedrales, sino solo música al uso, cancioncillas, melodías fáciles, cosas corrientes. Se ha hecho cada vez más evidente el pavoroso empobrecimiento que se manifiesta allí donde se desprecia la belleza y el hombre se somete solo a lo útil. La experiencia ha demostrado que el atenerse únicamente a la categoría de lo comprensible para todos no ha conseguido que la liturgia fuera verdaderamente más comprensible, más abierta, sino pobre. Liturgia simple no significa liturgia mísera o barata. Hay una simplicidad que viene de lo vulgar y otra que proviene de la riqueza espiritual. Y terminando un texto de él, una iglesia que solo hace música corriente cae en la ineptitud y se hace ella misma inepta. La iglesia tiene el deber de ser también ciudad de gloria, ámbito en que recogen y elevan a Dios las voces más profundas de la humanidad. La iglesia no puede contentarse solo con lo ordinario, con lo acostumbrado. Debe despertar las voces del cosmos, glorificar al Creador y descubriendo al mismo cosmos su magnificencia, haciéndolo hermoso, habitable y humano. Y hablando de los jóvenes, ¿sí? Hablando de cierta mutación cultural, que hasta cierto punto podemos decir mutación antropológica, en sentido, no que somos otra cosa, pero habla que los jóvenes, dice, cuya sensibilidad acústica se ha atrofiado a partir de los años 60 por la influencia de la música rock y de otros productos afines, hasta tal punto que, al menos refiriéndose a Alemania, dice el Papa, el cardenal, sería difícil hacer que muchos jóvenes escucharan y menos aún que interpretaran las antiguas corales de la tradición alemana. Es decir, entonces, si yo me cuido también de lo que escucho fuera en mi vida general, también eso me va a ayudar a rezar mejor y a poder tener el sentido estético de lo que es puramente espiritual y me lleva a Dios. Seferino Namuncurá, un indiecito argentino que vino a Italia para ver si se curaba de su enfermedad, convertido por los salesianos, hicieron un trabajo hermosísimo en la Patagonia, en una misa con el Papa Pío X, misa multitudinaria, con canciones de Palestrina y Perosi, decía, parecíame estar en el paraíso. Un indiecito de las Pampas argentinas, ante semejante, eso es lo que en lo posible, digo, porque no tiene siempre toda la parafernalia, todos los cantores más, pero a lo que hay que apuntar con nuestra liturgia, que nuestra Madre del Cielo, que es la que entonó el Magnificat, es el canto el más hermoso que ha salido de boca puramente humana, el Señor no es puramente humano, nos ayude a vivir lo mejor posible nuestras liturgias y a poder darle gloria y santificarnos lo más que se pueda también con el canto sacro. Muchas gracias.